Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si echó raíz, y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber. Damos comienzo aquí compartiendo valores, un nuevo programa que intenta resaltar a instituciones y personalidades de Bahía Blanca y la región. Hoy tenemos una entrevista bastante particular de un meteorólogo, pronosticador. Bueno, él nos va a explicar de qué se trata porque realmente de eso desconozco muy poco, por eso también lo invitamos, y a la vez invitamos a Daniel Dodero porque sabemos que es un referente en Bahía Blanca y toda la región en lo que es la meteorología, lo que es los pronósticos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bahiense. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Bahiense, vos también. Bahiense, sí, nacido en Tiro Federal. Mirá vos. ¿Cómo es? Bueno, porque vos hiciste, por supuesto, siempre viviste acá, o sea que hiciste los estudios acá en Bahía Blanca. No, yo estuve acá, hice hasta los 12, 13 años estuve acá en Bahía Blanca, después fui a Buenos Aires. Y ahí ingresé en la Marina, hice todo lo que es, digamos, como si fuera el secundario, en la parte de escuela de mecánica, con orientación a la meteorología. Y después salí de la escuela a trabajar justamente en meteorología, y después la Marina tenía un contrato un convenio más que contrato con la UBA, y llegado cierto tiempo mandaban a los pronosticadores a que hagan el curso de pronosticador para afianzar los conocimientos y a partir de ahí sí ser oficialmente pronosticador para la Armada. O sea que de vos te surge así porque ingresaste en la Marina, te surge esta inquietud por la meteorología o es algo que de chico ya te atrajo. ¿Cómo fue? No, para nada, yo no conocía la meteorología, simplemente cuando fuimos allá había opciones de visitar ciertos talleres, todas las que ofrecía la Marina y lo que necesitaba la Marina, y me pareció bien la parte de hidrografía a mí, que me interesó mucho, y después dentro de lo que es hidrografía más preferencia por la meteorología. Y entonces ahí empezamos con lo que es meteorología. ¿Y eso te llevó varios años? Y bueno, esos son con 4 años ahí salimos como observadores y salimos como ayudantes de pronóstico. Y te vuelvo a repetir, después de trabajar 10 años ahí en las bases con la meteorología, con cursos de radiosondeo, radarista, y todo lo que es, digamos, alimentarle con los conocimientos para la prestación del servicio en la Armada, la Marina me manda a la UBA a hacer el curso de pronosticador para afianzar los conocimientos y, como te decía, a partir de ahí ser oficialmente pronosticador para la Armada. Y estamos hablando de unos cuantos años atrás, o sea que los recursos con los que se contaba eran totalmente diferentes a los que hay en la actualidad, ¿no? ¿Cómo era en aquel entonces? Y mira, se contaba con la información de superficie, información de altura proveniente de radiosondeos y fotografías satelitales, que recién empezaban las fotografías satelitales a tener acceso a nosotros. Se sacaban, yo me acuerdo de decir, se hacía, digamos, había que las recibías y después se hacía como con las fotografías, viste, comunes. Se había que pasarlas por un líquido, se aparecía la fotografía y de ahí hacíamos los mosaicos para analizar lo que pasaba. Y a partir de eso pasás a ser pronosticador. Claro, no, a partir del trabajo permanente en la Armada, con diferentes cursos de actualizaciones, pasás a ser pronosticador. Y una vez que estás ahí pronosticador, bueno, dentro de lo que es pronosticador yo me desempeñé como el último trabajo que tuve, porque yo estuve 25 años en la Armada nada más. Y durante esos 25 años llegué a, digamos, encargado de pronóstico acá en la base del comandante Espora. Y llegaste acá y, bueno, ya te radicaste acá y, bueno, sabemos que todo el mundo sabe, porque es muy conocido, que
lo tenemos todo día a día en el U2 como pronosticador, como meteorólogo, y llegaste acá y te pusiste por tu cuenta. ¿Cómo es el... Sí, mira, esto es la parte privada nació con una visita a Japón que yo hice por otra metida mía, que también es karate, y bueno, y también allí estuve trabajando, viendo el servicio meteorológico japonés. El servicio meteorológico japonés, lo que había era una dependencia total de toda la población de la meteorología para todas las tareas que se realizaban, desde los paseos, desde la agricultura, hasta qué tipo de pan se va a hornear, de acuerdo si hay calor, si hay frío, si hay lluvia. Entonces dije yo de esto sé algo, así que podría ser una salida laboral en lo privado. Y bueno, empecé con trabajar en forma privada, paralelamente con la Marina. Ahí el EU2 hizo un contacto conmigo y empecé a trabajar también para ellos. El EU2 salían unos pequeños flashes de meteorología todos los días. Con el tiempo y, digamos, la venida de más que nada la apertura de la importación de cosas, cuando en la época de Menem, ahí vino la posibilidad de entrar a tener contacto con las computadoras. Y entonces, una vez que tenemos las computadoras, ya sí ahí empieza a trabajarse de otra manera y tener en la parte privada todos los elementos necesarios como para poder realizar una tarea eficiente. Y me imagino que en la Marina, desde un servicio muy útil, ¿no es cierto?, la meteorología, los pronósticos, ¿no es cierto?, por el tema de las embarcaciones, porque si bien podríamos decir que la gente de campo te espera mucho, pero no es tan relevante como puede ser seguramente para la Marina, ¿no?, el tema de los pronósticos. Y no, claro, justamente, nosotros, lo mío justamente es la meteorología operativa, más que nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la meteorología donde hay riesgos en la parte civil, puede ser financieros, y dentro de la parte militar o aeronáutica, riesgos de vida. Entonces ahí son donde los pronósticos no se pueden equivocar, es decir, tienen que estar muy cerca de la realidad. Es decir, por ejemplo, nosotros hacíamos pronósticos en el cual un avión estaba muy comprometido. ¿Qué quiere decir comprometido? Tiene una limitación de vuelo dependiendo del combustible, y entonces había que pronosticarle desde la salida a la terminal y los aeropuertos de alternativa que podía tener en caso de que la terminal estuviera mal. Entonces no se podía equivocar uno, porque un avión venía con pasajeros y no podía decirle Bahía Blanca estaba cerrado, vaya a Viedma y Viedma no esté operable. ¿Está? Por ejemplo. O sea que eso realmente, el avance a través del satélite fue importantísimo, ¿no? Bueno, pero antes lo hacíamos sin satélite eso se hizo sin satélite. Eso se hacía con el satélite, en esa época no teníamos recepción de satélites geoestacionarios, es decir, que las órbitas eran 3 órbitas a la mañana y 3 órbitas a la tarde, 3 órbitas a la tarde, nada más. Después estábamos 12 horas prácticamente ciegos, sin nada de poder ver lo que pasaba en la atmósfera. ¿Y cómo conseguían la información? La información se conocía a través de la Organización Meteorológica Mundial, todos los países se emiten al aire, se recibía por teletipo en esa época, toda la información referente a temperatura, presión, humedad de cada punto del globo. Y en función de eso, más los radiosondeos, que los radiosondeos son un globo, se tira un globo sonda que va tomando temperaturas a diferentes capas de la atmósfera, viento, presión, y con eso se establece la estructura de la atmósfera y lo que está pasando. A partir de ahí se inicia el análisis de lo que puede llegar a pasar. Eso se hacía todo a mano. No se podía cuantificar, por el tiempo no te daba para cuantificarlo, así que era todo muy subjetivo y se trabajaba en base a mucha experiencia y a prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces un pronosticador, para ser pronosticador, tenía que equivocarse durante 15 años para poder estar al frente de una central, recién al frente de una central. Realmente interesante. Vamos a hacer una pausa, Daniel, y seguimos después compartiendo valores. Bueno, vamos a continuar con este tema y bueno, vamos a ver la otra faceta tuya, que es el karate, que también es interesante y hay muchas cuestiones para preguntar. ¿Cómo no? Atentamente, Estela Maris. Control remoto inteligente. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10.
¿Necesitas bolsas de papel para tu negocio? Nosotros las fabricamos en todos los colores y tamaños. Pinilla Impresiones, 19 de mayo 115. Preti, un paso más adelante. A los síntomas gripales, vencelos por nocaut con Tabinex expectorante y Tabinex antigripal. Cermat, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Cermat. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca, estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Continuamos en Compartiendo Valores, este programa que se emite en canales de Bahía Blanca, Montehermoso y Algarrobo, y a la vez se puede ver en diferido en www.compartiendovalores.com. Seguimos con Daniel Dodero, que bueno, resulta apasionante realmente el tema de la meteorología y los métodos que se fueron usando a través del tiempo y lo que bueno, que ahora nos va a contar cómo se usan en la actualidad. Pero realmente muy muy interesante. Qué responsabilidad, ¿no? Porque la gente está pendiente quizás más de una vez que te equivoques, ¿o no? Sí. Por eso yo te comentaba fuera de micrófono que justamente la manera de poder evitar tener un peso muy grande sobre la responsabilidad que uno está que está trabajando, la responsabilidad que asume, es hacer su mejor esfuerzo todos los días. Entonces yo trato de hacer mi mejor esfuerzo todos los días. Y hay veces que las cosas salen bien y otras veces que no salen tan bien. Pero tengo la tranquilidad espiritual de decir, hice mi mejor esfuerzo, se me escaparon las cosas, se escaparon. Claro, pero de repente, como charlábamos también, por allí el pronóstico lo escucha una persona de la ciudad, de la zona, que simplemente por un interés de saber cómo va a estar mañana o cómo va a estar pasado mañana, pero vos contabas también fuera del micrófono que bueno, tuviste una responsabilidad muy grande en la guerra de Malvinas y eso no cabe duda que debe ser duro y de mucho riesgo a los cuestionamientos y demás, ¿no? Sí, más en el tema digamos, en la época que se hizo. En la época que se hizo no se contaba con el acceso a modelos matemáticos que hagan un proceso de tiempo con exactitud. Es decir, que todo lo que se hacía a mano, se hacía con mucha experiencia de trabajo sobre el área que se iba a emitir el pronóstico y con mucho trabajo personal, es decir, mucho esfuerzo. Entonces, la posibilidad de errores era muy grande también en esa época. Claro. Era muy grande. Entonces, cuando se hizo ese pronóstico, particularmente el de Malvinas, se hizo prácticamente casi con una semana de anticipación, que era un riesgo terrible para lo que se manejaba en esos momentos. Y por suerte, te digo, los pronósticos salieron bien. Claro, pues, sí, justamente a eso íbamos, de la gran responsabilidad, porque de ahí, como vos dijiste también anteriormente, ¿no? De pronto que un piloto de avión sepa cuál es la situación meteorológica en el lugar, en la ruta en la que va, es por demás responsabilidad de parte del pronosticador, ¿no es cierto? Eso seguro. Claro. Y hoy en día, bueno, seguramente los métodos han cambiado. Contanos un poquito cómo se trabaja, porque bueno, vos contaste un poco en aquellos momentos que tuviste que trabajar, que te iniciaste y demás, pero hoy en día, bueno, todo avanzó y seguramente, bueno, y los pronosticadores también se multiplicaron, ¿no es cierto? Claro, es decir, se multiplicaron los pronosticadores justamente con el avance tecnológico, pero no avance tecnológico en lo que es modelos matemáticos, sino en el acceso a las grandes fuentes de pronóstico. Si normalmente antes tenía que haber una central meteorológica, un laboratorio con análisis propio, equipos de recepción de datos, equipos de recepción satelital y después la metodología que cada uno empleara para realizar su pronóstico. Hoy en día no, hoy en día la mayoría de los pronosticadores que yo conozco, compañeros míos y demás que trabajan más o menos parecido a lo que hacemos nosotros, y poseen una computadora y ya. Y de ahí tienen acceso a la salida de computadoras, grandes computadoras, los centros meteorológicos más importantes, y de ahí hacen su evaluación de acuerdo a lo que está haciendo. Nosotros trabajamos diferente, usamos todo lo que es metodología, todo lo que es análisis numérico, del análisis global del GFS,
como base y como datos de frontera para iniciar la corrida de nuestros propios programas de pronóstico, ¿tá? Los análisis a mesoescala. Entonces, igual seguimos trabajando como antaño, recibiendo los datos que antes se recibían por teletipo. Bueno, ahora es un clic y aparecen los datos. El análisis de cartas seguimos haciendo, que antes se hacía a mano, ahora también un clic y la computadora analiza la carta. Y después los programas, uno ya puede modular el clima, es decir, que con el programa una simulación, uno pone las temperaturas, varía las temperaturas en altura, varía los vientos, varía la cantidad de humedad, y en función de eso vamos teniendo diferentes escenarios climáticos. Y entonces uno tiene que elegir dentro de esos escenarios cuál va a ser el que más se aproxime a la realidad. Y seguramente vos tendrás que hacer especializaciones cada tanto, cursos, ¿cómo es el tema? No, es decir, que yo toda mi vida justamente muchas veces me preguntaban decir que por los papers o las que pueda hacer. Yo nunca tengo nada hecho. ¿Por qué? Porque toda mi vida trabajé. ¿Está? Entonces toda la metodología de pronóstico que tenemos está puesta al servicio del pronóstico diario. No hay tiempo de escribir o de hacer las cosas. Simplemente uno consigue una metodología de trabajo y la investigación es propia. Después de muchos años de trabajo nosotros hemos tenido no inventando, sino sacando los mejores predictores, consiguiendo nueva tecnología para ganarle al sistema, ¿no? Porque si, por ejemplo, en este momento a corto plazo, es muy difícil ganarle al sistema de análisis numérico. Sin embargo, nosotros competimos con eso, ¿verdad? Y a veces el análisis dice una cosa, nosotros pronosticamos otra. Y de 10 confrontaciones que tenemos con el análisis numérico, ganamos 8. Así que por eso tenemos trabajo, ¿verdad? Ese es el tema, que si en este momento el acceso a pronósticos comerciales es muy fácil. Y hay fuentes de información por todos lados, en el celular, en las computadoras, uno tiene información. Claro. Bueno, ahora cuando tiene que haber algo importante, por ejemplo, nosotros trabajamos para Defensa Civil. Defensa Civil le tenemos que informar si viene una tormenta, a qué hora viene, por dónde va a pasar, qué ráfaga máxima de viento va a tener, la cantidad de agua que va a caer. De todas maneras, bueno, yo creo que la gente por allí tiene algunos mitos, yo que soy de campo, por allí con más razón, por ahí sabemos de que hay cuestiones que no sé si en la meteorología lo tienen en cuenta, pero hay cuestiones como la corriente del Niño, todas esas cuestiones. ¿Son reales o son por allí creencias de que cuando está la corriente de tal manera hay posibilidad de abundante lluvia, por ejemplo? Mira, particularmente yo creo que no. Hay la corriente del Niño, para mí, primero, la corriente del Niño es una situación que justamente tiene edad geológica, desde que se formó la cordillera de los Andes, es decir, que ahora desde el 96 para adelante tuvo una connotación muy importante en todo lo que sea modelaje de pronósticos y todo lo que sea pronósticos a largo plazo y todo lo que las catástrofes que han venido ocurriendo con respecto a mayor cantidad de humedad y digamos eventos más importantes y más significativos. Yo no comparto esa idea. Para mí la corriente del Niño es simplemente un ingrediente más del análisis del tiempo a largo plazo o a corto plazo. Es decir, lo que estamos haciendo es, si se está calentando, porque tenemos justamente el niño o niña, en el caso del calentamiento, estamos integrando a la atmósfera un porcentaje determinado de humedad. Ese porcentaje determinado de humedad, si uno lo cuantifica alrededor de todo el globo, son unos 30 milímetros más ese año. Lo que sí hace la corriente del Niño es cambiar la distribución de donde llueve. Entonces en algunos lugares se seca y en otros lugares empieza a aumentar la lluvia. ¿Está? Pero el incremento de humedad y el incremento a la precipitación global no es tan significativo como se pinta. Yo creo que hay un montón de factores más que hay que conjugar para ver lo que puede pasar en el clima. En tantos años que venís trabajando en este tema, los imprevistos, esos cambios climáticos repentinos, ¿siempre existieron o se da con mayor frecuencia ahora? Digo esto porque por allí también dice, como se dice vulgarmente, el tiempo está loco. ¿Es realmente algo que perdura en el tiempo o va cambiando de la meteorología? Mira, acá primero tenemos que ver que el hombre tiene una vida muy corta en el planeta, desconocemos muchísimo del clima. Y si uno se va para atrás con la paleontología, empieza a estudiar y va viendo lo que ha pasado
miles de años atrás, ve que hay diferentes estadios y diferentes periodos de tiempos o cálidos o fríos o templados. Todo eso va ocurriendo en un espacio de tiempo y una escala de tiempo muy grande que para el hombre es casi invisible. Claro, es invisible. Ahora, los últimos miles de años que hemos tenido y que estamos viendo ahora, lo que se está viendo es, hay una proyección de calentamiento global, como dicen, y es una redundancia decirlo porque venimos de una época de glaciación, así claro, que siempre nos estamos calentando. Sí, es real. Exacto, sí, por eso digo, hay que ver de qué se habla, y cuando se habla de cambio climático, también hay que ver de qué se habla. Claro. Porque un cambio climático es cuando yo me aparto de los valores medios de un lugar o del globo y nunca más regreso. Eso es un cambio climático. Eso es un cambio climático. Ahora, cuando yo me aparto de los valores medios y después regreso, se llama variabilidad climática. Claro. Entonces estamos hablando cambios climáticos, edad geológica, millones de años, claro, miles de años. Entonces, cuando estamos hablando de variabilidad climática, estamos hablando de miles de años. Claro. Cuando estamos hablando de la variedad más de cientos de años. Claro. Realmente interesante, como para seguir charlando el tema, pero vamos a hacer una pausa y vamos a hablar concretamente de la otra pasión tuya, que es el karate, que bueno, que brinda una función social por demás interesante y vale la pena destacar. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. ¿Necesitas bolsas de papel para tu negocio? Nosotros las fabricamos en todos los colores y tamaños. Pinilla Impresiones, 19 de mayo 115. Pretil, un paso más adelante. Zermatt, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Zermatt. A los síntomas gripales, vencelos por nocaut con Tabinex expectorante y Tabinex antigripal. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice motos, es para motos. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Continuamos en Compartiendo Valores, ya en el último segmento, con ganas de seguir charlando sobre meteorología con Daniel, pero bueno, el tiempo se nos va y no quiero dejar de incursionar en un tema que sabemos que lo apasiona, que es el karate. Contanos un poquito cómo surge lo del karate en vos. Mira, yo empiezo a practicar karate en el 69. Ahí conocí a un amigo que me llevó a una práctica de karate, que era una cosa novedosa en esa época. Y a partir de ahí fue una cosa que me apasionó mucho y lo continué hasta el día de hoy. Es decir, que la idea del karate en principio fue para desarrollar, siempre me gustaron las actividades deportivas, siempre hice deporte. Mi primera carrera de natación la corrí acá en el Club Olimpo cuando tenía 7 años. Vos sabés que me interesaba el tema más allá de que como dijimos, que es tu atracción como deporte, para que cuentes un poquito en qué consiste el karate, porque yo he escuchado por allí a madres o padres que dicen, no, mi hijo que no vaya a karate es muy violento. ¿Cómo lo ves vos a eso? Mira, todo depende de cómo se practique. Es decir, la violencia existe la violencia está a la hora del día en todos lados. Acá lo que se trata justamente es aprender a dominar la violencia. Y en el caso del karate que nosotros hacemos las líneas tradicionales, que lo mismo que se hace en Japón se hace acá. Yo represento a mi estilo, tengo la representación de Japón acá en la Argentina. Y lo que hacemos es lo mismo, es decir, lo que se usa el karate en este momento es formativo, pero no del carácter del karate, sino del carácter. La idea general es brindarle al chico nociones diferentes, cosas diferentes que ven al chico y al joven, cosas diferentes que se ven en la calle. En la escuela, por ejemplo, hacen lo que quieren, en karate no pueden hacer lo que quieren. En la escuela no forman, en karate se forma.
En la escuela no saludan, acá se saluda. En la escuela el alumno no saluda al maestro, acá para entrar pide permiso para entrar. O sea, ¿qué que le es una enseñamos? disciplina permanente. Es una disciplina y le estamos enseñando cosas básicas, bueno o malo, sin grises. Se hace bien o se hace mal. Se hace las cosas, se pone el mayor empeño por el mero hecho de hacerlo bien, sin esperar gratificaciones y sin esperar opiniones de terceros. Es decir, hacerse autosuficiente y autocrítico para de esa manera poder esforzarse y dar lo mejor de sí permanentemente. La idea es que no se sientan frustrados. La idea es que todo lo que quieran hacer lo puedan hacer. La mente domina el cuerpo y el cuerpo obedece lo que quiere la mente. No es necesario tener una droga para poder realizar una hazaña determinada o adquirir algún conocimiento determinado o alguna visión especial. Se puede hacer con respiración, se puede hacer estando en trance mental y dominando permanentemente uno las situaciones. Entonces, ese tipo de cosas buscamos que el chico sea autosuficiente. Chocamos con los padres, por supuesto. El grave problema que tienen los niños hoy son los padres, en el cual cuando llevan al gimnasio mío tenemos la tranquilidad moral y la tranquilidad espiritual de que no vivimos del karate. Entonces decimos, señora, mire, esto es así. Si usted quiere que nosotros tengamos injerencia en la vida de su hijo, en la formación futura de su hijo, le pido la autorización para hacerlo y la metodología es esta. Si el padre no está de acuerdo, se lo lleva a otro lugar. Es muy sencillo. O practica otra disciplina. O practica otra disciplina. El chico aquí viene, practica, si sabe, rinde y aprueba. Si no sabe, espera. Nadie le regala nada. No se regala nada, simplemente se lo gana permanentemente. Y cada uno se le exige lo que puede dar. No se exige un máximo. Se exige esa es la pregunta que te iba a hacer, si tiene que reunir determinadas condiciones un chico o directamente va a actuar en función de sus posibilidades. Exactamente, porque lo que uno busca acá es el avance, digamos, el avance, más que el avance, que él se reconozca y haga su máximo esfuerzo para salir de la mediocridad de que uno nace, o como está. Por ahí hay gente que viene a karate que Dios no le dio nada para hacer karate, y levanta la pierna a 20 centímetros del suelo. Si mañana la levanta a 30, ya es un logro. Ya es un logro. Y ese es el logro es el esfuerzo permanente de mejoración, la superación personal. Por ahora se empieza con la parte física, como un vehículo para el desarrollo posterior de la mente y del ser humano como ser humano. Es decir, básicamente tratamos de hacer dentro de lo que es el karate en este momento individuos socialmente adaptados y útiles para la sociedad. Esa disciplina, ese comportamiento que vos planteás y ese trabajo que hacen de educación, vos que tuviste la posibilidad de ir a Japón, pues sabemos que estuviste en Japón, ¿allá también se estilan esas prácticas? Mira, allá en Japón el karate no es tan masivo como se supone, uno supondría que fuera acá, no, para nada. Normalmente los dojos que yo visito, los que van a karate son las familias tradicionales. Las familias tradicionales los mandan a karate a los chicos desde que son chiquitos hasta el secundario, casi hasta cuando empiezan la universidad. Terminan el secundario, terminan la práctica de karate. ¿Por qué? Simplemente a nivel formativo, porque ellos son los futuros líderes de Japón. Entonces, lo que ellos les enseñan es, primero la humildad, después el respeto al conocimiento. El que sabe, manda, el que no sabe, obedece. Y con ese tipo de formación y el trabajo en grupo, ¿está? El trabajo de grupo y el respeto, porque cuando uno practica con el otro, tiene que practicar y no lastimarlo, ¿está? Entonces, el respeto hacia la otra persona hace que después esos individuos, cuando llegan a sus momentos de que les toca de dirigir las empresas, tengan ese concepto básico básico de respeto, de orden. Y el de respeto es muy sencillo, porque acá me pregunta, ¿usted es maestro? No soy maestro. Simplemente guío a alguien que sabe menos que yo. Y el tema básico es que nosotros cuando saludamos, nos saludamos mutuamente de la misma manera. El profesor en japonés se dice arigatou gozaimashita, por ejemplo, y el alumno contesta arigatou gozaimashita. La diferencia está que para el alumno está diciendo gracias por haberme enseñado y el maestro le está diciendo gracias por haberme permitido enseñarle.
La verdad que tenemos que cortar el programa porque se nos va el tiempo, pero qué lindo mensaje, qué lindos conceptos que tiene la práctica del karate. Realmente ha sido un gusto, Daniel. Cuántas cosas tendríamos para seguir charlando, pero no va a faltar oportunidad. Así que te agradecemos la participación y a todos ustedes los esperamos la próxima semana en Compartiendo Valores. Gracias, Daniel. No, gracias a usted por invitarme. Si siembras una amistad, un mimo planta.